Su palabra en nuestro corazón. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los pastores fueron rápidamente donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que lo escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todos los que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. 8 días después llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al compartir con ustedes, con muchos miembros de la Red Mundial de la Oración, que justamente el Papa le ha querido dar, después de un largo tiempo en su pontificado, le ha querido dar justamente una, como decimos nosotros, a la luz de la palabra de Dios, quiere sacar de el tesoro que tiene la Iglesia, justamente las cosas viejas y las cosas nuevas. Y en ese sentido, ciertamente la etapa de la vida y la antigüedad, que es sinónimo de una sabiduría, de una tradición que no tiene nada que ver con nuestras interpretaciones y nuestros contenidos. Y en ese sentido, entonces, nos invita a cada uno de nosotros a vivir este tiempo de una manera especial en este carisma, en este regalo que Dios le ha hecho a la Iglesia, que es justamente el fundar su ministerio, su servicio, su acompañamiento a la humanidad en la oración y en el servicio, que son las dos características que tiene justamente el apostolado de la oración o Red Mundial del Papa, de oración del Papa. Y por eso quisiera compartir con ustedes con la que es en este momento, se llama Bettina, la que es la responsable de la Red Mundial de Oración del Papa de Argentina y de Uruguay, de Paraguay no, de Argentina y de Uruguay, que estamos compartiendo durante todo este tiempo justamente con otros miembros de este apostolado de la oración, de esta red mundial, que también caminan aquí en nuestra ciudad y aquí en nuestra comunidad parroquial. Ella, en su mensaje, al final de este año, nos enviaba justamente una salutación, y que yo quisiera compartir con ustedes a la luz de esta palabra de Dios que hemos leído y que nos invita
dice Betina, dice, en este nuevo nacimiento sea realidad en nuestra vida cotidiana, sea una verdadera novedad encarnada en lo concreto que nos toque vivir, para ser cada día más disponible a la misión de compasión a la que estamos invitados en oración y ofreciendo nuestras vidas por los desafíos de esta humanidad dolida y donde la Iglesia presta su servicio de anuncio de esta buena noticia. Y por eso esta buena noticia nos habla justamente en la primera lectura de una bendición que todos nosotros lo conocemos por el servicio y la oración de tantos frailes, de todos los franciscanos y franciscanas, pero también de tantos laicos, miembros del pueblo de Dios, que han prestado justamente y que han descubierto en esta oración que nosotros lo conocíamos como la de San Francisco, en la tradición bíblica, y que justamente está puesto en este contexto de la Navidad, de un Dios que se hace una bendición para la humanidad. Y ya nos invita entonces a confrontar a veces nuestro Dios castigador, nuestro Dios divorciado de la dimensión social de nuestra vida, con este Dios que es un Dios liberador, con un Dios que se encarna, con un Dios que nos habla de una buena noticia, con un Dios que nos habla de una dignidad de cada hombre, de cada mujer, y que justamente la Iglesia y nuestros obispos argentinos dicen que es una fe que afianza, que promueve y que dignifica la vida de cada hombre, de cada mujer. Y en este contexto que nosotros decíamos de la Navidad, de mirar nuestra vida de la Navidad y de mirar nuestra vida de celebrar este año nuevo y dar gracias a Dios por el año que ha pasado, ciertamente tenemos en nuestro corazón muchas situaciones inhumanas a quien poner un rostro humano de Dios en nuestro propio rostro. Y ese es el desafío, quitarle a la Navidad y despojarle de todo aquel espiritualismo desencarnado que nosotros muchas veces lo hemos traducido en simplemente canciones, villancicos, etcétera, etcétera, que no tienen nada que ver con la realidad y la vida de la gente. Y de eso, ¿quiénes somos responsables? En primer lugar, los cristianos. En primer lugar, en este caso, los apóstoles de la misericordia, aquellos que debieran tener y deben tener en su corazón y en sus labios y manifestarlo en sus manos, este Dios misericordioso que dice el texto bíblico, los pastores, los que eran más pobres entre los pobres en el tiempo de Jesús, dice, fueron rápidamente donde le había dicho el ángel del Señor. Y qué contraste tan triste, porque para las fiestas, en el corazón y en la vida de los cristianos, a veces simplemente se escucha el no tengo tiempo. Para la generosidad, para el sacrificio, para el compartir con el hermano,
que nos necesita. Y estamos más preocupados a veces por nuestras vacaciones, nuestras comodidades, que por la vida del otro. Y en ese sentido, qué lindo el ejemplo de los pastores, que ciertamente hoy la pandemia ha puesto en evidencia la urgencia y el aceleramiento del tiempo, porque ya estamos al final del primer día de este año 2021. Como lo estuvimos, recordarán ustedes aquel primer viernes o ese último día y el primer año del 2020, que sin la perspectiva y sin los sueños, ciertamente, porque nuestros sueños son sueños, pero a veces no son los sueños que Dios sueña para la humanidad, y por eso la pandemia ha puesto al descubierto tantas situaciones inhumanas que requiere de una vivencia de la auténtica Navidad y de celebrar la fiesta, porque la fiesta es signo de la vida y de la vida con dignidad con todos, no con algunos. Es celebrar el corazón de la humanidad que se encuentra y es capaz de encontrarse con lo trascendente y es capaz de reconocer la bondad de aquel a quien nosotros llamamos Dios, o que simplemente no lo llamamos, pero que a veces lo buscamos por caminos incluso hasta que causan heridas profundas a nuestros hermanos y hermanas. Y si no, fíjense las formas ideológicas y de pensamiento que muchas veces no quieren o huyen, o pensamientos, espiritualidades que huyen de la verdad y de la que se manifiesta en la realidad. Porque es fácil decir el eslogan, la realidad es, pero es la realidad, no es según lo que yo pienso, lo que yo sueño. La realidad es dejarle al otro que me muestre su dignidad y de que viva de pie, como nos dice el mismo San Ireneo. La dignidad y la gloria de Dios es que el hombre viva y viva con dignidad. Y por eso dice que es lo que vieron los pastores, dice, vieron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Vieron una realidad, pero a veces nos cuesta entrar en el contenido y en la vida de las personas. Porque San José, recuerdan que le llevó a Belén, donde nace Jesús y donde no tenían donde, era un establo, nosotros decimos hoy elegantemente como si fuera que es una palabra muy linda, y le hermoseamos con muchas luces, pesebre. ¿Ustedes qué le dicen? Es la realidad en la que muchas mujeres nuestras tienen sus hijos y hoy muchas ya no lo podrán tener. Y eso no es una palabra dulce, es una realidad compleja y difícil, porque la Virgen, estando en esa situación que estaba, tuvo que huir, salir,
irse. No es tan fácil. La realidad y la vida del pesebre, si uno lo quiere contemplar y lo quiere vivir, como lo dice justamente Bettina en su mensaje, dice: pidamos a María y a José aprender a discernir aquello que debemos permitir que muera definitivamente en la vida personal y familiar y de nuestras comunidades, para que el Espíritu del Señor se abra camino y nazca lo nuevo que Él trae. Solo así encontraremos vida eterna. Fíjense qué lindas palabras. Una mujer que vive como ustedes en una familia, que está en un apostolado y en algo tan importante, en sus palabras justamente nos trae una gran enseñanza del misterio de la Navidad. Y qué gran ejemplo para nosotros, porque es un ejemplo de vida que nosotros lo podemos constatar en la palabra de Dios. Una palabra que es viva y eficaz. Más tajante, dice, que espada de dos filos. Y que el anciano Simeón en estos días le decía a la Virgen: una espada te atravesará el corazón, para que se muestre de verdad las intenciones ocultas del corazón de los hombres y mujeres. Esas intenciones que muchas veces sostienen, muchas veces la oscuridad en nuestro corazón, en el corazón de la humanidad, en el corazón de la realidad que nos toca evangelizar hoy. Que la Virgen y San José, a quien le hemos puesto como custodio de nuestra iglesia, junto al corazón de su Hijo, porque recordemos, el corazón grandote que nosotros es objeto de nuestra veneración, es un corazón que está aquí, pero que también está en la cruz, pero que está vivo, de pie, con dignidad, para mostrarnos que los sueños de Dios son sueños que van a realizarse en la medida en que nosotros dispongamos nuestra vida y nuestra historia. Pero Él nos invita a cada uno de nosotros a ser protagonistas, teniendo en nuestro corazón su corazón, que, como dice Bettina, tiene como estas dos alas, la oración y la acción. Y la acción, acuérdense, comenzando por una promoción humana integral que sea capaz de reconocer en cada hombre, en cada mujer, en cada hermano, aunque tenga la religión que tenga o no lo tenga, descubramos que nosotros es nuestro hermano, que podamos vivir la fraternidad, el ser comunidad, el ser hermano, el ser familia con el otro. Qué lindo pedirle a Dios esa gracia, y que nuestra oración y nuestra meditación de la palabra de Dios, de la vivencia de los sacramentos, que podamos nosotros traspasar, dejar que Dios haga ese trabajo de tan solo conocer su voluntad y de poder practicarla
en nuestra vida. A todos los apóstoles del Sagrado Corazón les deseo realmente un apostolado feliz, un apostolado lleno de acciones buenas. Y a todos nosotros que celebramos esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, recordemos lo que muchos hermanos nuestros han recordado, que la Madre de Jesús es Madre de Dios. No es al revés, ¿eh? No es que es Madre de Dios o para la fiesta, no, es Madre de Dios porque es Madre de Jesús. Y cuando lo que quisieron acentuar solamente la maternidad de Dios, la gente le dijo, no. Ella es Madre de Jesús y por eso es Madre de Dios. No vamos a separar lo que Dios ha unido. Y fíjense la fe, la sensibilidad en lo que es el pueblo de Dios. Esa fe sencilla que es capaz de discernir hasta las formas de pensamiento más ocultas que hay en nuestro corazón. Que Dios nos conceda esta gracia, que María y José y el pesebre nos sigan acompañando en nuestra vida para ser hombres y mujeres de esperanza, que nuestra devoción al Sagrado Corazón tenga un sentido profundo para la gente, y que tengamos su mismo corazón. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo único, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,